En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanas y hermanos, con grande alegría y con grande esperanza, celebremos esta fiesta en honor de Nuestra Señora de la Soledad. Esta vocación nos muestra como la colaboración de María al final de la entrega de su Hijo, al final de la pasión y muerte del Señor. Es ahí como el culmen de la disponibilidad de María a la persona de Dios. Aprendamos de ella. Es el final de su camino unida a Cristo. Aprendamos y también en nosotros el Señor hará maravillas. Hará cosas grandes, inesperadas, para bien de muchos. Vamos así disponiéndonos a recoger la vida de María en esta celebración. Sigamos los pasos de la liturgia. La misa nos pide en primer lugar limpiar la vida, limpiar el corazón. Que esta enseñanza nunca se nos olvide. Cuando queramos acercarnos a Dios con sinceridad, cuando oremos en el hogar, cuando queramos hacer alguna obra buena, revisemos el corazón y limpiémoslo de toda falta, de todo pecado. Y si es grave, si descubrimos algo grave, decidamos confesarlo lo más pronto posible. Es el paso indispensable para poder recibir de Dios todo lo que Él quiere dar. Por eso, con humildad, con sinceridad, revisemos nuestro corazón. Si encontramos fallas, errores, pecados, pidamos perdón a Dios. Si no son graves, la participación piadosa en esta celebración nos alcanza el perdón del Señor. En silencio, frente a Dios, reconozcamos los pecadores, decidamos mejorar, enderezar la vida. Qué enseñanza también cuando la Iglesia nos pide a todos proclamar en voz alta y yo confieso. Atención, es una enseñanza práctica, porque comenzamos reconociendo juntos. Es una confesión pública de que necesitamos la ayuda de Dios para salir del mal. Si Dios no nos ayuda, nunca saldremos de la violencia. Si Dios no nos da la mano, nunca enderezaremos la familia. Si Dios no nos ayuda, nadie podrá salir de un vicio grave solo. Vean por qué le pedimos a Dios que nos perdone, que nos ayude, pero también pedimos la intercesión de la Santísima Virgen y de los santos. Y atención al final de esta oración, pedimos que ustedes, hermanos, intercedan.
Es el llamado a los que nos conocen y nos quieren, que no nos dejen en la mediocridad, que nos den la mano para salir del mal. Sean familiares, sean amigos. Entremos en lo que decimos en la celebración. Así, con humildad y sinceridad proclamemos: yo confieso misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nosotros, para que, habiendo recibido de María el anuncio del ángel para la encarnación de tu Hijo, nos abramos cada vez más a la obra de tu encarnación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El libro del Eclesiástico profetiza con imágenes poéticas la misión de María como Madre de la Iglesia. Esta misión, María ha realizado en la historia de la humanidad y en la historia de la Iglesia, alimentándonos con su cultura. Del libro del Eclesiástico. Yo soy como una vid de fragantes hojas, y mis flores son producto de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, toda esperanza de vida y de virtud. Vengan a mí, ustedes, los que me aman, y aliméntense de mis frutos, porque mis palabras son más dulces que la miel, y mi heredad mejor que los panales. Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí. Los que me beban seguirán teniendo sed de mí. Los que me escuchan no tendrán de qué avergonzarse, y los que se dejan guiar por mí no pecarán. Los que me honran tendrán una vida eterna. Palabra de Dios. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que Dios se compadezca de nosotros, nos bendiga y nos mire con amor. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu salvación. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que canten de alegría las naciones, porque riges al mundo con justicia. Con equidad gobiernas a los pueblos, con rectitud los guías. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que el Señor continúe bendiciéndonos, para que todo el orbe lo conozca. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. San Juan, en el libro del Apocalipsis, nos presenta las figuras de la antigua y de la nueva alianza. Esta se cumple por medio de una mujer que da luz y como madre es nuestra protectora y defensora contra las amenazas del demonio que quiere hacernos caer en el mal. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan.
se abrió el templo de Dios en el cielo, y dentro de él se vio el arca de su alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encima y a punto de dar a luz, y gemía con los dolores de parto. Entonces apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón, color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada una de sus 7 cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía: ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías. Palabra de Dios. Dichosa la Virgen María, que sin morir mereció la palma del martirio junto a la cruz del Señor. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor.
allí, clavado en la cruz, en los últimos momentos de su vida en este mundo. Al terminar toda la obra de la redención, el Señor Jesús ve al pie de la cruz a su madre y al discípulo, y dirigiéndose a ella le señala: ahí tienes a tu hijo. Hermanos, esta fiesta de la Santísima Virgen de Nuestra Señora de la Soledad, más en ambientes de violencia y de conflicto, en ambientes de injusticia, de divisiones y enfrentamientos, nos invita a entrar al corazón de la redención. Dios hubiera podido redimir al mundo de manera fácil, sin esfuerzo, sin sacrificio. Pero el grande amor que Dios nos muestra es que quiso enseñarnos el camino de la superación auténtica, el camino del amor auténtico, y quiso Él enseñárnoslo viviéndolo, mostrándonos, padeciendo lo mismo que una persona sufre al recorrer toda la vida, trabajando, sudando. Y qué importante que el Señor escogió para hacerse hombre una raza que en ese tiempo era de las más despreciadas, los judíos. Había divisiones, grupos irreconciliables, fariseos, no se podían ver con los publicanos. Los publicanos ya no les interesaba su pueblo, ni la fe, ni Dios. Les interesaba el dinero. Y varios se hacían riquitos ahí. Ellos se aprovechaban los romanos para que cobraran impuestos. Estaban los sacerdotes que habían desviado y ensuciado también la religión. Estaban los celotas que querían cambio por la violencia, los violentos. Allá estaban los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago. Por eso cuando los rechazan en un lugar, no los aceptan de inmediato. Señor, ¿quieres que hagamos pasar fuego para que se acabe? Ese es el camino de los hombres. El camino de Dios es enseñarnos a ser hijos de Dios. Mirar la bondad de Dios. Y el Señor Jesús la encarnó. Y qué importante que para esta obra de la redención escogió a María. A ella le confió a su mismo hijo. Puso en manos de María a su mismo hijo. Yo creo que ustedes, mamás, veo que muchas traen bebés en brazos, chiquitos, no se los confían a cualquier persona, ¿verdad? Lo que más se quiere, se cuida, no se deja al abandono. ¿Qué vio Dios en María? Que le confió a su hijo y en él toda la obra de la redención. Es la respuesta grande
Cuando una persona también cree en él. María le creyó. Cuando le anuncia la misión que le confía, ella pregunta, y cuando comprende, no va a entender muchas cosas, pero entiende que Dios la escogió para una misión especial y se abandona. Aquí está la servidora. He aquí la servidora del Señor. Hágase en mí según tu palabra. No hágase mágico. No. Voy a hacer todo lo que esté de mi parte para cumplir tu voluntad. Y María fue recorriendo todo el camino así. ¿Cómo le llamaba la atención desde que iba a nacer? Ya llevaba al niño en su seno, ya próximo a nacer, y de inmediato rechaza. No encuentran lugar para ellos en la posada. No hay lugar para cumplir la misión de Dios. Y luego, Herodes, que quiere matar al niño, tiene que huir. Me imagino que algunos de nosotros, si estuviéramos en su lugar, diríamos, bueno, yo no ni conozco a Herodes, ni lo he tratado, no tengo yo nada contra él. No, María mira. María se entrega a la encomienda que le han dado. Y todo lo que percibe que Dios le pide, no pregunta más, se suelta. Basta percibir la voluntad de Dios. Quienes hacen la voluntad de Dios son capaces de hacer maravillas, son capaces de transformarse en hombres y mujeres, no solo buenos, sino hasta héroes. Ese es el camino, el de María. Pero ese camino está marcado por la cruz. Está marcado por el sacrificio constante. Está marcado por rechazo. Las personas que se comienzan a esforzar bien van a sentir que ya no tienen un lugar como antes en personas mediocres o peor, cuando son personas que ya optaron por la injusticia o el mal. María va caminando así. Qué importante, hermano, confiar. María confía plenamente en Dios. Y porque confió, fue a acompañar a su hijo hasta la cruz. Y todavía allí, Cristo en la cruz le da otra encomienda. Ahí tienes a Dios. Sabemos que en Juan nos encomendó a nosotros. Es encomienda el cierre de la obra de la redención. María seguirá cumpliendo esta misión, ya participando para siempre en el cielo, coronada, pero ya mostrándonos ahora su grande misericordia. Lo que ella proclamó y experimentó de Dios, lo podemos experimentar nosotros siempre que cumplamos la voluntad del Señor. Que confiemos. La confianza cristiana es la que impulsa grandes pasos en la vida. Ustedes, esposos, confiaron en su esposa, en la que hoy es su esposa, confiaron en el que hoy es su esposo, y se lanzaron a jugarse toda la vida. No lo dijeron así, pero en la práctica eso fue: si no vivo contigo, nunca voy a ser. La felicidad yo percibo que solo es viviendo juntos, aunque mi familia no quiera, contigo y donde sea. Donde sea
Señor, donde sea, pero contigo, aunque no despersiga, aunque se pierda el niño alguna vez, aunque tenga enemigos, aunque padezca, pero voy a permanecer. Y ahí está hasta la cruz. Es la fidelidad, es la confianza en Dios de María. Y sabe que no quedará defraudado. Por eso María, desde que comienza a percibir esa obra de Dios en ella, la percibe que es objeto de la misericordia de Dios. Y lo proclamará ante su prima: el Señor hizo en mí maravillas. Porque Él ha cumplido su promesa a través de las generaciones. Como lo prometió Abraham, también la cumplen. Hermanos, y María nos muestra esa misericordia de Dios. Dios la puso, Cristo, desde la cruz. Ahí tienes a Cristo. Nadie en la historia de la iglesia que haya acudido a María con fe, dispuestos como ella a hacer la voluntad de Dios, como en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Hoy nos sigue diciendo eso. Y veremos obras grandes entre nosotros. Nadie que ha acudido a María ha quedado defraudado. María a nadie le falla. Siempre que seamos sinceros en buscar que nos pide Dios que realicemos en nuestra vida. ¿Cuál es la misión que nos confió? Si les confía mucho una familia, cuiden esas vidas en serio y cuiden la fe. Y ahí será su felicidad. Y ahí llegarán hasta la saciedad. Bueno, pero han llegado así. Si les ha confiado un trabajo al servicio de otros, sea en la construcción, sea en la educación, sea en las ciencias, sea en el campo, allí hay que cumplir la voluntad de Dios. No hay que dejarse llevar por egoísmo, por soberbia, por envidia. El diablo destruye esta obra de Dios cuando no nos guiamos por su voluntad. Hermanos, las carencias, los peligros, los rechazos, aún los sufrimientos que nos parezcan serios y graves, no nos alejan de Dios. Al contrario, parecería que el Señor llama a algunos, a los que más quieren, para tenerlos más cerquita de la cruz, como tuvo a María. Es entonces donde se mostrará la grande misericordia de Dios. Hermanos, no hay vida mejor sin esfuerzo honesto, sin trabajo honesto. No hay una sociedad unida si no ponemos lo que está de nuestra parte. No hay Mesías que nos libere si nosotros no caminamos como el Señor nos pide. Y poniendo cada uno nuestro granito de arena. Qué importante, hermanos, pedirle en este día a María. Más quienes parece que nos sentimos amenazados o que vemos el camino largo. Supliquémosle hoy a María: Señora, danos tu confianza, danos tu fe. Enséñanos a creer, enséñanos a decir amén
a lo que Dios nos va proponiendo en la vida. Estamos pasando una situación de enfermedad. Hagamos lo posible por echar mano de los recursos a nuestro alcance, pero digámosle, aquí está tu Señor. A lo mejor esa etapa quiere Dios purificar, quiere Dios estimularnos a apreciar más la vida. A lo mejor hacernos más humildes. Hay carencias, hay pobreza. A lo mejor quiere el Señor acrisolarnos para no perder lo que es más importante, la dignidad humana, los valores, el trabajo honesto, la sencillez, no caer en la soberbia. Alguien le dio la posibilidad de estudios superiores, sirva con ellos. No se aproveche de ellos para subyugar, para humillar a otros. ¿Tiene algún cargo en la sociedad? Sírvale. Utilícelo para el bien común. Esa es la voluntad del Señor. Veamos cómo el Señor Jesús nos lo fue mostrando en su vida. Yo no vine a ser servido, sino a servir. He aquí el mensaje, hermano, de María. Qué importante en este año de la misericordia sentir esa misericordia a través de María, como lo han experimentado desde hace 1000 años con esa oración de la salve. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y en la letanía, Virgen misericordiosa. La misericordia es una de las virtudes más experimentadas por los israelitas desde el Antiguo Testamento. Y al experimentar que a pesar de sus pecados graves y rechazo y críticas contra Moisés y matar a los profetas, se daban cuenta que el Señor siempre los esperaba. El Señor no se cansa de esperar el regreso a su casa de amor. El Señor no se cansa de mostrarnos su misericordia si acudimos con sinceridad a Él. María tampoco se cansa, es su misión. Y qué importante desde este lugar implorar la hora en esta fiesta al inicio del año de la misericordia. Que nos enseñe a ser misericordiosos. Que nos enseñe a ser más justos. Pero la justicia de Dios, no la justicia humana. La justicia humana está muy rabona. Justicia, métanlo a la cárcel. Justicia, pena de muerte. Así no es eso. Veamos cómo el Señor Jesús, cuando perdona a la pecadora, la reinstala. Cuando perdona a los publicanos como a Zaqueo, lo reintegra y los cambia desde el corazón y los vuelve constructivos. Señor, voy a dar la mitad de mis bienes para los pobres. Si a alguien he defraudado, he robado, voy a devolverle 4 veces más. Uy, cuántos problemas se solucionarían de corrupción si hubiera un saqueo, si confiara. Hermano, esta fiesta de Nuestra Señora de la Soledad nos invita a ponernos en camino en este año de la misericordia, en esa ruta, tratando de cumplir la voluntad del Señor para abrirnos a su grande
Empecemos por convertirnos, por dejar el pecado grave. Ese es el verdadero devoto de María. Dejar el pecado grave y comenzar a caminar como hijos de Dios. Renovemos el bautismo. Somos hijos de Dios. Nuestra dignidad es muy grande. Comencemos humildes, luego a aprender a orar o a retomar la oración sincera, la oración cristiana, desde los hogares, la oración diaria del hogar cristiano, con sencillez, y veremos cómo avanzamos. Pero hay que escuchar al Señor, escucharlo, educándonos en la fe, escuchando su palabra. Y qué importante asumir la confesión con un ritmo periódico en la vida. Yo los invito, hermanos, a que no dejemos pasar este año. Y aquí ante la Virgen sería muy agradable a Dios y muy agradable a la Virgen. Sería esa rosa y esos ramos de flores o esas velas que muchos solemos traer ante ella como homenaje, pero que sea solo la señal externa de la decisión interna de caminar con ella. No al mal, orar, escuchar a Dios. Y démonos todos, también los sacerdotes, la oportunidad de una buena confesión en este año de la misericordia. Hagamos una buena confesión, recojamos los pecados de toda nuestra vida, los pecados graves. Ya confesamos algunos, recojámoslos para remover el mal que hemos hecho y abrirnos más al Señor. Escribamos en un papelito, aunque tardemos un mes en preparar esa confesión. Busquemos un sacerdote que de veras tenga el tiempo para que nos atienda. Podemos llamar una confesión general para ganar ese año la indulgencia plenaria, donde el Señor nos borra todos los pecados de la vida si hacemos esa buena confesión. Dale.